your best friend? Y la pregunta es, ¿quién es tu mejor amigo Have you o asked amiga? yourself that question before? No sé si se han hecho esa pregunta alguna vez antes. Or better yet, let's get a little deeper. What makes that person or those people your best friend? Así que, o la pregunta es, ¿qué hace esa persona que usted está pensando tu mejor amigo o amiga? Is it how they look, ¿Será cómo se miran, how they talk, cómo hablan, what they wear, lo que usan? what sports teams they like, Tal vez el equipo de deportes que le gusta, what favorito. automobiles they might drive? Tal vez qué carro ellos manejan. There's so many factors that go into when someone says, that's my best friend. Hay muchos factores en la cual uno llega a esa conclusión y la apunta a esa persona y dice, ese es mi mejor amigo o amiga. Now, the amazing thing for me, being across the states in Florida, Así que la cosa para mí es, viniendo de un lugar del otro lado del país, I get to be with two of my best friends this weekend. yo puedo estar con dos de mis mejores amigos este fin de semana. One of them is interpreting for me, Pastor Gio, Uno de aquellos se está interpretando por mí en este momento and the other one is sitting right there, Pastor Martin. y el otro está sentado ahí, el pastor Martín. We've known each other for years. Nos hemos conocido por años. And even though we went to different churches growing up, Y aunque fuimos a diferentes iglesias creciendo when we met in different church events, y nos veíamos en diferentes encuentros de la iglesia, it was like we had just seen each other the other day. es como si nos hubiéramos visto ayer. Now, what makes them my best friends? Ahora, ¿qué hace a ellos mis mejores amigos? I would go as far as saying brothers, but I'll stay on topic with best friends. Yo podría decir aún hermanos, pero nos quedamos en los tópicos de mejores amigos. They've been there for me. Han estado ahí para mí, They've pushed me, me han empujado both physically and mentally. físicamente y mentalmente también. They've motivated me. Me han motivado And maybe at some point they've been frustrated with me. y algún momento tal vez se han frustrado aún conmigo. But most importantly, they were and are still there for me. Pero sobre todo siempre están ahí para mí. They understand, or at least I hope they understand, the person that I am. Ellos entienden, o por lo menos creo que ellos entienden la clase de persona que yo soy, But it doesn't end there. pero no termina ahí. As they are there for me, Mientras ellos están ahí para mí, I am there for them. yo también estoy ahí para ellos. We are there for one another. Estamos ahí unos a otros. Now, what happens when you're there for one another, your best friend or any friend? Así que, ¿qué pasa cuando tú estás ahí por ese amigo o amiga? Let me introduce to you our little friend called empathy. Voy a introducirte a un amigo que se llama empatía. Anybody know what empathy is or have ¿Alguien heard of that sabe word? qué significa eso? Right? And I'll tell you this, if you don't know what empathy is, Así que te digo que si tú no sabes qué significa empatía, you may be practicing it right now without even knowing you're doing empathy. puede ser que tú lo estés practicando hoy en día sin realmente saber que estás practicando empatía. And this is one of the things that I really enjoyed of when God placed this on me was I got to do research again. I got to feel like I was back in school. Así que cuando me preparé esta presentación sentí que estaba de vuelta en la escuela porque tuve que hacer investigación. So the Encyclopedia of Social Psychology defines empathy as Así que, the media, Encyclopedia of Social en la Psychology. enciclopedia de psicología, It says empathy is often defined as understanding another person's experience empatía se define entendiendo la experiencia de la otra persona, by imagining oneself in that other person's situation. poniéndose los zapatos de esa persona. One understands the other person's experience Uno entiende la experiencia de la otra persona as if it were being experienced by the self. como que fuera uno que lo estuviera experimentando también. Now, Pastor Gio just translated exactly what I wanted to use that phrase, and in English is putting yourself in the shoes of someone else. Y eso es precisamente lo que quiero resaltar, es poniéndose en los zapatos de otra persona. How many have heard that expression before? ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Right? When someone comes and tells you, put yourself in my shoes. Cuando alguien te dice, mira, ponte en mis zapatos, Do you really do it? literalmente lo hace. Absolutely not. Y no, la respuesta es no. You start to think, you start to use the brain to try to understand or imagine what this person is going Y through. lo que intentamos hacer es usar el cerebro para tratar de llegar lo más cerca a esa experiencia. Now, I know throughout my life, I've had
many encounters with different people, and sometimes people randomly will come up to me and just start telling me their life story. Ahora yo me he enfrentado a muchas personas que han venido hacia mí, incluso personas de la nada que vienen y me cuentan su historia. And so I have to sit there and practice empathy. Entonces yo me tengo que estar ahí y practicar esto que se llama empatía. And let me tell you something, having empathy does not require a degree. Así que, y déjenme decirles algo, que para tener empatía no se necesita un bachiller. It doesn't require you to study many years of sciences and how the brain works or anything like that. No se requiere mucho estudio de ciencias y cómo trabaja, cómo funciona el cerebro. Sometimes it's just listening and being there for somebody. En muchas ocasiones simplemente es escuchar y estar ahí presente para esa persona. And the definition continues and says, empathy is vital in building successful interpersonal relationships. Empatía es vital. Right here. Empatía es vital para poder entender o ponerse en los zapatos de otra persona. All interpersonal relationships in the family unit, En todas las experiencias relacionales, como en la unidad familiar, in the workplace, en el trabajo and beyond. y más allá. And this is where, when I was talking to Pastor Martin about it this morning, this little phrase that I'm going to read right now. Y esta frase yo la estaba compartiendo, que la voy a decir en un momento con el pastor Martín. I don't want to accuse of any of you guys of these personality disorders. No quiero acusar a ninguno de estos tal vez Trastornos de la personalidad. trastornos de personalidad. Gracias. It says here, lack of empathy, Falta de empatía, therefore, is one indications of condition like antisocial personality, tiene que ver con o está asociado con condiciones antisociales o una personalidad antisocial or narcissistic personality o disorder. un trastorno de personalidad de narcisista. Now, I'm not telling you that you are antisocial or that you're bored, narcissist because you don't practice empathy. Ahora, yo no estoy diciendo que ustedes son narcisistas o son antisociales, no los estoy acusando de eso. But lack of empathy can lead to that. Pero la falta de empatía puede llevarnos hacia ese rumbo. So how does it that I've been able to take empathy in my life, aside from the random strangers that I meet on the street or, Así anywhere I que, ¿cómo yo aplico para mí la cuestión de empatía para poder practicarlo con las personas en mi día a día? go? In my job, I work for the Loma Linda Medical Center, the hospital. Así, en mi trabajo, yo trabajo para el Hospital de Loma Linda. And I work on the 15th floor, the top floor. Y yo trabajo en el piso más alto, en el 15, número And so 15. that floor is what we call the step-down trauma unit. Y eso es lo que llamamos un paso abajo de trauma. Exactly. So that means when someone gets in a very traumatic accident or has a very traumatic experience, Así que en ese departamento, cuando alguien tiene una experiencia traumática and when they come down from the intensive care unit, y cuando bajan del cuidado intensivo hacia nosotros, they come to my unit. vienen hacia nosotros. And so in my job, I have to go and speak to them and do what we call a psychosocial assessment. Entonces hay que hacerle una evaluación mental a ellos. And so in there, I try to get to know who they are and what their story is. Así que lo que yo tengo que hacer es entender quiénes son y cuál es la historia de ellos. And I have to remember exactly everything I had learned in my years of study, and it just comes down to basic empathy. Entonces, en muchas ocasiones tengo que aplicar ciertos criterios que he estudiado de ciencia, pero mucho de eso simplemente llega a la raíz de practicar empatía. And when I tell you that I have seen things, I have seen Y things. cuando yo les digo que yo he visto cosas, yo he visto cosas. I've seen patients that come in with bullet wounds. Yo he visto pacientes que tienen agujeros de balas. I've seen people who come in because they had an accident at work and they lost an arm. Yo he visto a personas de que han estado en el trabajo y han perdido una extremidad del cuerpo. They've lost a leg or any bodily part, as you said. Han perdido cualquier parte del cuerpo. And so I have to come in and talk to them, and I can't tell them, oh, I understand what you're going through. Entonces yo no puedo venir a ellos y decirle, mira, yo entiendo lo que estás pasando. Because I have everything. I have all my extremities. I don't have a bullet wound. Porque yo tengo todas mis extremidades, no tengo balazos, balas, perdón, en el cuerpo. But I have to sit there and try to put myself in their shoes and try to imagine their emotions. Pero tengo que acercarme lo más posible para poder entender lo que están experimentando en cuanto a sus emociones. It's not something that's super easy or super hard. It's sometimes just sitting there and letting them express themselves. Y no
necesariamente es algo muy fácil o muy complicado, es simplemente sentarse ahí y escuchar. And there are times where some people will say, "Thank you for listening to me." Y hay mucha gente que simplemente me dice, mira, gracias por escucharme. And there are sometimes people will say, "Okay, now get out." Y hay otras personas que me dicen, salte por favor. But who knows what my just listening can do for that person? Pero no sé o no se sabe en realidad qué puede hacer el yo sentarme y escuchar puede hacer para esa persona. All I know is that I have to show some empathy and be there for that person. Y lo único que yo sé es trato de acercarme lo más posible a la empatía y estar ahí para esas personas. And so this weekend's topic is one another. Así que el tópico de este fin de semana es unos a I otros. may not know them, but I'm there for that other person. Así que tal vez no los conocemos, pero tenemos que estar ahí para esa Now, persona. how else can we show that we're there for somebody? ¿Cómo otra manera podemos demostrar que estamos ahí para alguien? Dr. Liu did a research and publicized it in the Journal of Psychology and Social Psychology. El doctor Lu hizo una presentación de psicología. And so she basically, with other researchers, did the most simplest things to prove that being there for somebody is effective. Y ella hizo una serie de estudios para que comprobaba el simple hecho de estar ahí por alguien y los beneficios que traía. She did 2 experiments. Hizo 2 pruebas. And I want youth and also adults to listen to this because we can relate to this experiment. Así que escúcheme muy bien porque yo creo que todos nosotros podemos beneficiar de esta observación. In one experiment, she got a group of people. En este experimento, ella en la primera observación agarró un grupo de personas. Half of them she asked to go to somebody they haven't spoken to or seen in a long time and just reach out. Y en un grupo, el que dijeron a este grupo es que ellos se comunicaran con personas que no hayan visto en hace mucho tiempo y tratar de extender y comunicarse con esas personas. Whether it was email, text, phone, it didn't matter as long as they reached out. Y no importaba cómo, ya sea a través de teléfono, texto o correo electrónico, no importaba la forma, simplemente el hecho de tratar de comunicarse con estas personas. And the other half, she wanted them to recall a time when someone reached out to them after a prolonged period of time. Y en la otra observación, el otro grupo de personas era simplemente que ellos recordaran la última vez que alguien les llamó y alguien trató de comunicarse con ellos. Now, as you're sitting there, think about the last time you saw someone close to you and when they reached out because you hadn't seen them in a long time. Ahora piensen, por ejemplo, en un momento de alguien que no han visto en mucho tiempo y se comunicó con usted lo más reciente posible. Or think about a time that you hadn't seen a brother in church or a sister in church and you said, I haven't seen them in a long time. Let me reach out and see how they're doing. O de una persona que no hayan visto en la iglesia por hace tiempo y ustedes dicen, déjenme ver qué pasó con esta persona y comunicarse con ellos. Which interaction do you think has more of a pleasurable response? Ahora, ¿cuál de esas observaciones ustedes creen que tuvo un beneficio mayor? Someone said the last one, Alguien dijo la última. which is true. ¿Cuál es verdad? Which in this experiment, it said people who recalled reaching out to thought that the gesture was significantly less appreciated. The ones that reached out. Yeah. En el estudio se llegó a la conclusión en esta observación de que aquellos que se comunicaban con otros eran menos beneficiosa para ellos. Than those who received the communication. De aquellos que recibían la comunicación porque sentían que no era apreciada tanto. In the same aspect, she had them do something else in this experiment. Ahora, en otra observación más les invitó a hacer otra cosa más. She had participants send a short note or a note and a small gift to someone in their social circle who they hadn't seen in a long time. Y en este siguiente paso lo que ella hizo es que pudiera mandar una nota escrita o un regalo, un pequeño detalle a esa persona que no han visto en mucho tiempo. And vice versa, having somebody recall when that someone sent them a gift or a short note. Y nuevamente viceversa, de la misma manera, recordar la última vez que alguien hizo con ellos. In the end of all this, when she had them graded and after a time, the researchers found out that it was greatly appreciated those who received the communication. Y al final de esta conclusión, observación, se dieron cuenta de que era más beneficioso de aquellos que recibían ese detalle. So, in all this grand scheme of things with this experiment, it's more valuable to be on the receiving end sometimes than on the giving end. Y entonces en todo este esquema que acabamos de pintar, se dan cuenta de que es más beneficioso recibir que dar. In this experiment. En esta observación y este Why do you experimento. think that is? ¿Por qué pensamos que es así?
It's simple. We like to get things. Y la respuesta es fácil, nos encanta recibir We like detalles. to receive things. Nos encanta recibir cosas. We like to feel that somebody is there for us. Nos gusta sentir de que alguien está ahí por mí. And in my life, I've seen that a couple times. Y en mi vida yo también lo he visto y lo he observado en muchas I have ocasiones. friends that I've known since elementary, since second grade. Y yo he tenido amigos que conozco desde el elemental. And sometimes I'm like, hey, I haven't heard from this person, or I haven't seen them post up something on Instagram. Y en muchas ocasiones yo pienso, y sí, mira, yo no he visto a fulano o fulana poner algo en los medios sociales. Because now in today's end, just liking something on Instagram is a form of communication. Porque ahora, en estos días, simplemente el ponerle like en un comentario en los medios sociales ya es considerado una forma de Giving comunicación. a reaction on somebody's story is enough communication. El simple hecho de reaccionar a algo que alguien pone a través de la internet ya es comunicación. But sometimes let's just try to go a little bit beyond and actually write some words to these people. Y ahora el siguiente paso, yo creo que deberíamos no solamente reaccionar, sino escribirles algo cuando reaccionamos. As you listen to this, think about somebody that you haven't seen in a long time. Maybe a friend from church you haven't seen in a long time. Así que mientras escuchan, traten de pensar en alguien que no han visto en un tiempo ya. And maybe after church, shoot them a text. Y tal vez cuando termine el programa, mándenle un mensaje. And if you still can make phone calls, Y si make a ustedes phone call. todavía llaman por teléfono, Make a phone call. llamen por teléfono. I have a friend that I grew up with since, I can remember when I was living in a smaller town of Los Angeles. Y yo me acuerdo de un amigo de cuando yo vivía en un pueblo ahí cerca de Los Ángeles. Luis and I lived about 6 houses away from each other. His name's Luis. Mi amigo se llama Luis y vivíamos en unas cuadras de distancia. So anytime Luis, if we would come back from school, Luis would come to the door and say, Miss Kathy? Entonces él llegaba a la casa y tocaba la puerta y decía, señora Katy, Can Radel come out and play? le decía, ¿puede salir Radel a jugar? And so even though she said no, I was still out the side of the door coming out to play. Y aunque mi mamá decía que no, yo daba la vuelta por atrás para salir a jugar con él. That's just what we do. Es simplemente lo que se hace. And so for years while I lived down that street, we played every single day. Así que mientras vivíamos en esa cuadra, nosotros jugábamos casi todos los días. Whether it was basketball, riding our bikes, Así- trading Pokemon cards. Así sea baloncesto, compartir cartas o estar en bicicleta. And so after a while, we both went our separate ways. I moved out of the city and he moved somewhere else, or actually he stayed living there. Y así que después de unos años las familias tomaron diferentes rumbos y ya no vivimos ahí cerca. And our communication stayed through social media. Y nuestra comunicación realmente se quedó ahora a través de los medios sociales. Yeah, I went on to school in Puerto Rico and he went on to work for a SpaceX company. Y así que yo me fui a estudiar a Puerto Rico y él fue a otra compañía a And trabajar. after a while, I hadn't seen him post anything and I decided to shoot him a text or a DM. Y después de un tiempo que no había escuchado de él, decidí mandarle un mensaje. And so I said, hey, Luis, I haven't seen you in a long time. I haven't seen you post anything in a long time. I hope you're doing well. Y le mandé ese mensaje y le dije, mira Luis, no te he visto mucho tiempo, no he visto que pones nada, espero que estés bien. In the long run, I didn't expect him to answer me back at all. Y la verdad no pensé que él me iba a contestar. But a couple of hours later, I received a text saying, hey, bro, thank you so much. I haven't seen you in a long time. I appreciate you so much. Y después de un tiempo él dijo y me escribió después de unas horas y dijo, gracias mi hermano por escribirme, esto se aprecia demasiado. And that just proves the experiment we just talked about. Y eso comprueba la observación que acabamos de Because the person escribir. was a little bit more gratifying on the receiving end than me giving it. It didn't take that much for me to give him that message. La persona que recibió se sintió buena, gratificante el poder recibir ese mensaje. We've always heard that term, it's the little things. Siempre hemos escuchado ese término que dice son las cosas pequeñas. It's the little things that we do in life with our friends and our families that count the most. Y son esas cosas pequeñas que hacemos con nuestros amigos y familias que cuentan o tienen a la larga más beneficio. And I want to now bring it in the biblical sense. Ahora quiero traerlo y concluir en una manera bíblica. I want to share with you guys how Jesus was there for one another while he was here. Quiero demostrarles cómo Jesús estaba unos a otros mientras él estaba aquí. And in Mark chapter 5, if you have your Bibles, go for it. We're going to read really quick. Y en Marzo capítulo 5, Verses 24 through 29, 24 al 29, we find the story of the woman being healed by just touching Jesus. vemos la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre en la cual el simple hecho de tocar a Jesús fue sanada.
And it says here, starting in verse 24, a large crowd followed and pressed around him. Y dice el versículo empieza diciendo y una multitud grande venía y presionaba alrededor de Jesús. And a woman that was there who had been bleeding, subject to bleeding for 12 years. Y una mujer que estaba sujeta de flujo de sangre por 12 años. 12 años. Thank you. She had suffered a great deal under the care of many doctors and spent all that she had. Y pasó en cuidado de muchos doctores y gastó todo lo que tenía. When she heard about Jesus, she came up behind from the crowd and touched his cloak. Y cuando escuchó de Jesús, se acercó a Jesús y le tocó el manto de su vestido. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Y ella pensó, porque nada más puedo tocar su manto, su vestido, ¿no? y voy a ser sana. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she had been freed from her suffering. Y inmediatamente al tocar el manto, ella fue sanada y fue liberada de su enfermedad. The interesting thing is that when we keep reading this, or the times that I've read this story, we concentrate on the miracle of her medical condition. Y al escuchar esta historia, tendemos a concentrarnos en la parte del milagro. And that's beautiful. Anybody loves a miracle. We love miracles in our lives, do we not? Y eso es muy hermoso. Yo creo que todos nos amamos los milagros. But I want to concentrate on a little bit further in the verse, in verse 33. And it says in Mark, specifically in Mark, I didn't see in other of the books, but at least in Mark it says, Y en Marcos, específicamente en el versículo 33, quiero concentrarme en algo. when Jesus approached her, it says she told him her whole story. Entonces, ahí en esa parte, en el versículo 33, dice que ella le contó a Jesús toda su historia. Now I'm under the impression that the youth are reading a book called How Happiness Happens. Y ahora me han dicho que han estado estudiando cómo sucede la felicidad. Is that true? Is that true? You guys For reading Sabbath it? school? Yeah. Okay. That is a great book. Ahora, ese libro es un increíble libro. I have not finished it. When Pastor Gio mentioned it to me, I downloaded it right away and I was like, I want to be able to read what they're reading. Y cuando el pastor Giovanni me lo mencionó, yo quería leerlo y me puse a leerlo. And Max Lucado actually talks a little bit about this story. Y de hecho ese libro habla un poco acerca de esta historia. He writes in his own way of interpreting things. Y él lo interpreta de la siguiente manera. On this subject, he says, the whole story. Y él dice aquí, y él comienza diciendo toda la historia. How long had it been since someone had heard her story? ¿Hace cuánto fue la última vez que alguien había escuchado la historia de ella? Jesus took time to hear her speak. Jesús tomó el tiempo de escucharla. Now, if you read the verses before, Jesus was on his way somewhere. Ahora, si ustedes se ponen a leer la historia, ustedes se van a dar cuenta que Jesús iba hacia un camino. He continues to say he really didn't have time to stop and actually figure out who it was. Pareciera que tal vez no tuviera tiempo él de detenerse y escuchar la historia o escucharla a ella. He says the crowd was waiting. Dice que había una multitud que lo esperaba. The city leaders were standing. The city leaders. Los líderes también estaban ahí viendo, observando. A girl was dying. Una muchacha se estaba muriendo. People were pressing. La gente quería presionar y estar cerca de Jesús. And his own disciples were like, but Jesus, what are you doing? Y hasta aún sus propios discípulos le preguntaban a Jesús, ¿qué estabas haciendo? He didn't have to listen. Él no tenía que escuchar. Healing the affliction would have been just enough. Simplemente el hecho de sanarla hubiera sido lo suficiente. But he wanted to hear her story. Pero él quería escuchar la historia de esta muchacha. He affirmed her. Él afirmó a esta dama. And this is a phrase that blew my mind here in the text. It says, he called her daughter. Y noten la manera que él le llama y le dice hija. And it says, this is the only time in the Gospels that he called a woman by that name. Y esta es la única parte dentro del evangelio, en cualquiera de los evangelios, que ella llama a una mujer hija. Daughter, be of good cheer. Y le dice, hija, regocijaos. Your faith has made you well. Go in peace. Tu fe te ha sanado, ve en paz. Now, this last little phrase here is what is very difficult in today's world. Ahora, esta última parte, esta frase, es muy difícil nosotros hacerla hoy en día. Especially when it comes to being there for somebody. Especialmente cuando se trata de ser presentes en la vida de una persona. He goes on to say, do this for someone. Y él sigue y dice ahí haz esto para otro. Ask someone to tell you his or her story. Siéntate y escucha la historia de la otra persona. Resist the urge to interrupt or correct their story. Resiste
el hecho de interrumpir o corregir a esa persona. Turn off the television. Apaga la televisión. Log off from the internet. Salte de la internet. Close your laptop. Cierra tu computadora. Silence your cell phone. Ooh, Pongan su celular en modo de silencio. that's hard. Ay, eso es difícil. I know people that they cannot live without their cell phone. Yo sé de personas que no pueden vivir sin su celular. Maybe you don't have it on loud, the cell phone ringer, Y aunque tal vez no lo tengan con ruido, but you have the vibration of either the phone or your watch going on pero notifications. tienen la vibración ya sea en el teléfono o en el reloj. Turn that off. Apáguenlo. Give the rarest of gifts Den el más raro de todos los regalos. your full attention. Toda tu atención. That is what Jesus did. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesus didn't have a cell phone. Jesús no tenía celular, He didn't have a laptop. no tenía una computadora, He didn't have internet. no tenía internet. He had all these people around him trying to have an experience with him. Él tenía todas estas personas que estaban alrededor tratando de tener una experiencia con él. And he shut all that down to be with this one woman. Y apagó todo eso para estar con esta mujer. He gave the rarest of gifts he can give, his full attention. Le dio el más raro de todos los regalos y es darle su atención total a ella. This is what being there for somebody is. Y eso es lo que estar presente en la vida de otra persona significa. There may be other examples of being there for your friends and your family members and your coworkers. Puede haber otros y muchos ejemplos de cómo estar presente en la vida de tus amigos o en la vida de tus compañeros de trabajo. But showing them that you're there for them goes way more and has way more weight than trying to do anything else with them. Pero el estar ahí para alguien tiene mucho más peso de hacer cualquier otra cosa para esa persona. God wants to be your best friend. Jesús quiere ser tu mejor He amigo. wants to listen to you. Él te quiere escuchar. He always has wanted to be your best friend. Él siempre ha querido ser tu He mejor always has amigo. wanted to listen about your story. Él siempre ha querido escuchar tu historia. Like he did for the woman with the 12 years of bleeding in Mark chapter 5. Por ejemplo, también como esta mujer en Marcos capítulo 5. Like he did for Nicodemus in John 3. O como hizo para Nicodemo en Juan capítulo 3. Like he did for the Samaritan woman at the well in John 4. Como hizo para la mujer samaritana en Juan capítulo 4. And one of my favorite encounters that Jesus has with somebody, like he did with Peter when he asked him, "Do you love me?" Y una de las formas, mi favorita, en la cual Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Yes, Jesus came for everyone, Y Jesús sí, vino para todos. but he wants to know what your story Pero Él is. quiere conocer tu He historia. wants you to tell him your story. Él quiere que tú le cuentes He a wants Él. to tell you, "I'm here for you." Él quiere decirte a ti, yo estoy aquí para ti. And as Jesus has shown us that he has been there for all these different types of people, Así que en cuanto Jesús nos ha demostrado ese ejemplo para estar presente en la vida de los demás, we can be that same person for one another. nosotros podemos hacer esa persona para unos a otros. If there's somebody that you haven't seen in a long time and you see them today, come up to them and say, "How you been?" Si ustedes en el día de hoy ven a alguien que no han visto en algún tiempo, díganle, ¿cómo has estado? Tell me, anything new? Cuéntame algo nuevo. And don't do it because, "Oh, I have to do it," and because Radel said that that's the one thing to do. Y no lo digan porque me dijeron que lo tenía que hacer. But do it because it comes out of you, because you actually care. Pero háganlo porque les viene del fondo del corazón y de verdad les importa. And practice the empathy. Y practicar esa empatía. Empathy doesn't need to be practiced in the negative moments of somebody's life. Y no necesita ser practicado necesariamente en un momento negativo de alguien. Empathy and being there for somebody can practice in either both positive and negative. Y puede ser practicada tanto en lo negativo como en lo positivo. Your friend got a new job. Hey, congrats, man. Tu amigo acaba de agarrar un nuevo trabajo, felicítalo. Your other friend got a new car because they needed one over so many years. Congratulations. Tu amigo acaba de agarrar un carro nuevo, felicítenlo también. Your other friend got into school. Hey, man, let's go. Let's get that education on. Otro amigo, compañero joven se fue aceptado en una escuela, felicítenlo. Someone's about to graduate. I'm proud of you. Alguien se va a graduar y decirle, estamos orgullosos de ti. That is being there for somebody. Eso es el estar ahí para In the alguien, most simplest of things. en la manera más sencilla posible. And let me tell you something. Last night, when we got back home, there was something that actually showed how much the three of us were there for each other. Y hay algo que pasó anoche que en la cual a mí me demostró, en la cual nosotros tres siempre hemos estado presentes And I'm unos a not going to get otros. into details, but I'll tell you that Satan is working, brothers and sisters. No voy a entrar en detalles, pero yo les voy
quería decir que el enemigo está trabajando. He knows what's going on this weekend. Él sabe qué está pasando este He fin de knows semana. what the title of this weekend is. Él sabe y él conoce el título de este fin de semana. He doesn't want us to be there for one another. Él no quiere que tú estés ahí para unos a otros. But I will tell you that the three of us yesterday found out that we really are there for one Y another. anoche yo te quiero decir que nos dimos cuenta que realmente estamos ahí unos a We talked otros. it out. Hablamos, We didn't get mad at each other, by the way. no fue una pelea, We talked it out, pero lo hablamos and then we knelt down and prayed. y después terminamos en una oración. That's being there for somebody. Eso es estar ahí para Maybe alguien. you can't be there or send that message or anything like that, but that's another form of being there for somebody, is sending a prayer their way. Pero tal vez tú no puedes mandarle texto o un mensaje, pero el simple hecho también de orar por esa persona también puede ser beneficioso. If you recall the question that I asked at the beginning of this whole topic, Así que si recuerdan la primera pregunta que yo hice, who is your best friend? ¿quién es tu mejor amigo? I asked that same question to somebody close to me, Yo también le hice esa pregunta a alguien que estaba cercano a mí and that person responded, well, if you know me, you know the answer. y dijo, bueno, si me conoces, tú sabes la respuesta. And it wasn't me. Y no era yo. I was not the answer to that question. Yo no era la respuesta a esa pregunta. And I told that person, well, you don't have a best friend. Y yo le dije a esa persona, pues entonces tú no tienes un mejor And they amigo. laughed and said, yeah, that's correct, I don't. Y él dijo, sí, efectivamente yo no tengo And mejor if amigo. that's your answer this morning, Así que si esa es tu respuesta if esta you don't mañana, have a best friend, si no tienes un mejor amigo, that's okay, está bien, because Jesus is your best friend. porque Jesús es tu mejor amigo. Jesus wants to be your best friend. Jesús quiere ser tu mejor amigo. He wants to hear your story. Él quiere escuchar tu historia. He wants to be there for you. Él quiere estar presente ahí en tu He vida. wants to know you. Él te quiere conocer. And most importantly, he wants to love you. Y lo más importante del todo, Él también te quiere amar. So, who's your best friend? Así que, ¿quién es tu mejor amigo? Blessings. Dios les bendiga.